Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, tanto tiempo y un invitado ya conocido, por nosotros lo conocimos mucho tiempo charlando dentro de la mesa de Economía Ahora y dentro de nuestro programa de televisión. Hoy lamentablemente con Economía Ahora pandemia estamos alejados pero cerca y estamos comunicados con el ingeniero Emilio Apud, ex secretario de Energía, integrante del famoso círculo de secretarios que asesoraban a distintos gobiernos, o mejor dicho, aconsejaban, y mi llamado fundamental era para saber qué opina con respecto a esto que pasó semana atrás, con respecto a a cadena de cortes de luz, como para el aperitivo. ¿Cómo andás, Emilio? ¿Todo bien? Claro, ¿cómo estás? Me alegro escucharte, gracias por atendernos y participando como siempre, ya que ustedes aconsejaban y decían. Yo ahora estoy preocupado por lo que se dice después de lo que pasó de este apagón casi general, con temperaturas casi de locos, y que ahora se está murmurando nacionalizar el servicio. Y yo me asusto. Ya con nacionalizaciones me asusto. Contanos. Y yo también. Bueno, tendríamos que habernos asombrado si no ocurría eso, ¿no? Porque esta es la consecuencia de lo que ha hecho este gobierno, que no es más que repetir todo lo que hizo en el kirchnerismo, claro, en los tres gobiernos anteriores que llevaron al colapso del sistema. Esa manía de congelar tarifas en un contexto inflacionario altísimo, ¿no? Durante los tres periodos fue más del 1100%. Bueno, hacen que lo que cuesta el kilovatio hora o lo que cuesta el metro cúbico de gas, ¿no? El kilovatio hora lo paguemos, llegamos a pagarlo en el año 15% nada más de lo que cuesta. Ahora, si el Estado pusiera el 85% restante... Ahí va, ¿no?, la pregunta, y... Emilio, ahí va la pregunta. La gente dice, pero el Estado paga el 85 pesos o por ciento del que falta. ¿Por qué me falta? No, eso no es cierto. Estado... No, para nada. El Estado arbitrariamente fija a qué segmento, ¿no? Porque está la producción o la generación, el transporte y la distribución. Así es. Le asigna algo del subsidio en forma discrecional que no cubre inversiones. Simplemente Gamesa en estos momentos está llevando casi todo porque le tienen que dar para el combustible de las centrales. Pensá que el 60% es térmico, ¿no? O sea que la producción de energía eléctrica, 60% es térmico y se hace con gas, y si no hay gas, con gasoil, ¿sí? Y eso hay que importarlo porque no estamos produciendo. Entonces, el problema es que se descuida las otras escalones, ¿no? Claro, Transporte claro. y distribución. Y yo creo que, hablando de Edenor y Edesur, que son las que dependen del Estado Nacional, las únicas, las demás dependen en Córdoba, Tucumán, etcétera, de las provincias. Bueno, empresas provinciales. Claro, en Edenor y Edesur habría que invertir del orden de los $400 millones anuales para un crecimiento normal de la demanda eléctrica y un abastecimiento de calidad, como dice el contrato de concesión. Evidentemente, si tienen congelado ya hace 2 años casi lo que cobra el segmento de distribución, bueno, las empresas distribuidoras dicen, no, yo unilateralmente el Estado rompió el contrato porque no me da el dinero, entonces no tengo obligación de hacer las inversiones. Entonces se va tirando
y cada vez se deteriora más. Entonces, el mal negocio del usuario es que al no pagar la tarifa, ¿no? Está contento porque paga el 15% y el resto lo usa para otras cosas, ¿no? Del presupuesto Claro, familiar claro. o de lo que sea. Pero el problema es que después lo paga con creces con la inflación, ¿no? Porque el subsidio, por más chico que sea que le dé el Estado, hoy por hoy de la única fuente que sale es de la emisión. Y eso sabes que es inflacionario. Así es. Lo paga con la calidad del servicio, ¿no? Porque si no, somos electrodependientes, ¿no? Es decir, hoy basta que nos corten unas horas para que nos volvamos locos, porque esto que estamos haciendo ahora no lo podríamos estar haciendo. Exactamente. Sí, sí, claro, desde ya. Y además tenemos problemas con el cepo, porque incide en el tipo de cambio, porque hay que importar muchos energéticos para producir la energía eléctrica, y entonces el Estado tiene que sacar dólares de donde no tiene, y para eso restringe las importaciones, es decir, es un problema que afecta a la macro, afecta a la calidad de vida, a todo esa tara que tiene el kirchnerismo de congelar tarifas y hacer que paguemos una parte ínfima de lo que cuesta, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía está a tiempo este gobierno de rectificar, porque te recuerdo que Macri recibió hablemos de electricidad por ahora, 15% pagaba el usuario y después había subsidios, ¿no? Que no eran completos, pero no había inversiones, y acordate de los cortes salvajes que Sí, hubo. Bueno, viene Macri y dice, bueno, sin explicarlo bien, tal vez, sin haber preparado el humor de la gente, ¿no? Como ahora te estoy diciendo yo, aumenta y reduce los subsidios al 20%, es decir, cuando Macri se va, pagamos el 80% de lo que cuesta la tarifa. Quedaba un pique de 20% que se iba a hacer en el año siguiente o en el otro año. Eso hizo que bajara el déficit fiscal a menos de la mitad de lo claro. que lo había recibido. Porque la gente tiene que entender que esta gracia de subsidiar la energía en el año 2021, nos costó 10.000 millones de dólares, Raúl. Es una cifra exorbitante, 10 sobre mil todo en un millones de país, dólares anual. 10.000 millones en el 21. En el año 21, 10.000 millones. Y si no actualizan este año, puede llegar a 15.000 millones, porque se mezcla además el problema de que al no estar produciendo lo que debemos producir y no tener la infraestructura para tener gas en las épocas de invierno, tenemos que importar. Y el gas natural licuado se fue por las nubes ahora. Antes estaba, digamos, en 7, ahora está en 17, 18, 19, casi lo mismo que el gasoil. Entonces estamos con una bomba de tiempo activada que hay que desactivarla, y para desactivarla significa un costo político alto, y ese costo político lo tiene que pagar este gobierno. Ellos están tratando de que la Que oposición, llegue, etcétera. claro. Yo tengo la libertad de decir algo que es odioso para la gente que nos está escuchando. Conviene mucho más que ajusten las tarifas a que sigamos con el subsidio. Porque, digo yo, ¿qué otro producto conoces del presupuesto familiar que no haya aumentado en 2 años? No, Yo no ninguno. conozco ninguno. Ninguno. Bueno, entonces, ¿por qué aceptamos que sea la energía, siendo que es un servicio que es imprescindible, ¿no? Entonces, yo creo que ahora van a dar vuelta, ¿no? Con esto del populismo energético, están hablando de la segmentación, no sé si Eso, escuchaste eso. la Esa era mi segmentación pregunta que tarifaria. seguía. La segmentación que vienen planteando como solución absoluta, ¿es al menos algo de solución o nada? Primero hay que ver si es legal, ¿no? El marco regulatorio no permite subsidios cruzados. Es decir, si ellos pretenden que un 30% de la ciudadanía, ¿no? O de los usuarios, digamos por ahora, Sí, sí. se haga cargo del equilibrio tarifario pagando por el resto, eso no es correcto. Es decir, No, ahora el entiendo, subsidio no. cruzado, Claro, ¿eh? eso no es El subsidio correcto. cruzado significa que vos no podés pagar por un servicio más de lo que cuesta para financiar a otro usuario.
O sea, podés pagar hasta lo que cuesta. Entonces, nunca vas a poder cubrir el déficit con un 30% de la población, salvo que faltes a esa norma que dice que no se puede hacer subsidio cruzado. Entonces, yo sospecho que a lo mejor van a tratar de cambiar eso y que la gente que estamos bancando toda esta déficit fiscal y impuestos y planes y todo, o sea, los que pagamos, los que producimos, los que también nos vamos a hacer cargo de esto si se deja seguir adelante con esto de la segmentación. A mí me parece que lo que hay que hacer es determinar bien quiénes son los que no están en condiciones de pagar realmente. Y para eso vos tenés una tarifa social, ¿sí? El resto tiene que pagar todo. Ahora, me decís, ¿cuándo? ¿De hoy para mañana? No, a lo mejor no. A lo mejor hay que hacer un sendero de incrementos de acá a fin de año o de acá a fines del 23. Pero no puede ser que le dejen el muerto al próximo gobierno, que es lo que está pretendiendo este gobierno, porque vamos a llegar con velas para el año 23. Después va a venir otro gobierno, va a hacer lo mismo que hizo Macri y todo el mundo los va a putear Claro. en cualquier idioma, ¿no? Entonces, a mí me parece que la oposición tiene ahora una responsabilidad grande de esclarecer a la opinión pública y explicarle que esto de seguir sin sincerar la tarifa no es una cosa que convenga y que este gobierno, que es el que produjo otra vez que paguemos, ahora estamos pagando más o menos el 25% de lo que cuesta la tarifa eléctrica, ¿sí? Es decir, bajamos de pagar 80 a A un 25, ¿sí? 25, ¿no? Nada, claro. Claro, entonces eso lo hizo este gobierno en los 2 años. Entonces yo creo que si fuera responsable y trabajara con una visión más de interés de todo el país, ¿no? de su segmento que lo sigue, tendría que explicarle a la gente esto que estoy diciendo y pagar el costo político que significa esa actualización tarifaria, porque no vamos a tener, Raúl, los 15.000 millones para seguir pagando subsidios que no cubren encima inversiones, ¿no? Yo me pregunto, el CEO que fue citado de Edesur, ¿no? Y que le dice que le van a aplicar una multa, no sé, de 400 millones, 500 millones. ¿Con qué cara le podés aplicar una multa si pasa lo que vos estás diciendo? La multa a lo mejor pueden una parte del relato, otra parte del relato. Sí, sí, es un relato. Evidentemente no corresponde pagar porque ya te digo, es un contrato donde una parte unilateralmente dejó de cumplirla, ¿no? Al no darle la tarifa. Entonces el otro no tiene, queda liberado de hacer las inversiones porque no cumplió. Pero puede ser que no sé tanto dinero, pero el otro día fueron 50 millones de pesos, no sé, que es algo para la tribuna. Lo pueden decir porque no atendió bien al público o porque, qué sé yo, lo trataron mal en una sucursal, pero no por la calidad del servicio. La calidad del servicio está vinculada a la tarifa. A la tarifa. Ahora, esa es una. La otra es que hay alguna gente del Instituto Patria, esa gente diletante que está soñando con SEGVA, con Gas del Estado, con todas las empresas que estuvieron hasta fines de los 80, y sueñan con estatizar, ¿no? A Edesur ya estaban hablando de estatizarla. Bueno, si llegan a hacer eso, yo no se los aconsejo, porque después a quién le van a echar la culpa. Ellos no van a resolver el problema, ¿no? Ahora se la echan a las empresas, pero después se la van a tener que echar ellos mismos. Pero dejando eso, esta ironía de lado, el problema es que en 2 o 3 años vamos a tener que responder por miles de millones de dólares ante los tribunales internacionales, porque esto es de manual. Lo perdemos de acá a la China, los juicios. Como nos pasó, como ya nos pasó con YPF. Claro, con las recuperaciones que hicimos maravillosamente, el chipún en la Cámara de Diputados y de Senadores, y después anda a pagar. Claro, lo que pasa es que ocurre unos años, con un delay de unos años, ¿no? Vos fíjate que Kicillof, ¿no? Sí. Fue el que convenció a Cristina Kirchner en el 2012 de expropiar a YPF. No expropió, la confiscó y a la fuerza. Yo te digo, hablo con empresarios, viajo, qué sé yo, todos dicen, eso es lo que pasó en Argentina, es raro, ¿no? ¿Cómo ocupan por la fuerza un edificio privado?
¿no? Sí. Entraron y hicieron bueno. Y agarra Kicillof, dice, no solamente no vamos a tener que poner nada, sino que nos van a Nos tener que van a dar tener 10 que mil pagar. millones, Sí, claro, por el efecto ambiental de no sé qué cosa y del impacto. Bueno, ¿sabes cómo terminó la cosa? Porque era la única forma de que Chevron invirtiera en Vaca Vaca Muerta en ese Muerta. momento. Bueno, hubo que pagarle 5.000 más intereses. 5.000 millones ya son como 8.000 millones de dólares a Bruffaut, que le hicieron un monumento en Repsol. Y después le dijeron, tenés que arreglar también con el Club de París. Y va a Kicillof y paga lo que no tiene que pagar. Sí, sí. ¿No? Entonces anda sumando 8 más 3 o 4 más los pasivos que hay en juicio por mala praxis al no... el estatuto de YPF decía que si uno compra más del 30% de las acciones, le tiene que hacer una oferta a todos los accionistas. Acá se le compró el 51% o se le expropió a Repsol y no se le hizo esa oferta a los demás. Pero eso no es lo grave es que lo dijo en la Cámara de Diputados Axel Kicillof diciendo, ¿se piensan que somos tontos que vamos a cumplir con el estatuto de YPF? Bueno, Claro. vos sabés que a declaración de parte, relevo de pruebas, ¿no? O sea, que eso lo vamos a perder, y son otros 3.000 millones. Entonces, que un funcionario pierda alegremente más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Por más que la gente no se dé cuenta, es algo que falla en las instituciones. No puede ser que es muchísimo dinero que se deja de la educación, de la defensa, de la Claro, justicia, claro. ¿no? Bueno, pero acá alegremente ya están diciendo, no, vamos a la soberanía de los electrones, vamos a estatizar esto. Bueno, está bien, pero hacete cargo. Yo diría que habría que tomar bien nota quién pone el gancho, quién firma una decisión desopilante como esa, porque nos va a salir caro a todos los argentinos, además de que no sé dónde van a sacar plata para hacer las inversiones, ¿no? Porque tener que invertir en generación, en transporte, en distribución. ¿De dónde? Si están exhaustas las cercas del Estado. ¿Y por qué no se, o sea, te hago una pregunta así público, ¿por qué no se desarrollaron energías alternativas en este país como tantos lugares del mundo? Sí, se desarrollaron, Raúl. Durante el gobierno del presidente Macri, se pasó de 0 a 8% en la capacidad instalada y más del 15% en la generación de renovables. Eso es solar y eólica, ¿sí? Con los planes renovar 1, 2, 3, qué sé yo, todo lo que se hicieron, que significaban algún tipo de garantías a los inversores por 15, 20 años, ¿no? De que se iba a respetar el precio del kilovatio hora que cotizaron antes de hacer la inversión, el tema impositivo, etc. Esto más o menos funcionó. Ahora está otra vez todo parado. Pero a mí me parece que hay que avanzar en eso. Pero el problema es que la energía no escapa a la macro y la macro no genera confianza, nadie nos cree. ¿Cómo vos le vas a decir, yo asesoro fondos de inversión del extranjero, etcétera? ¿Cómo le vas a decir, vení, trae $100 que apenas entran al banco pasan a ser 50? ¿No? Claro, Porque claro. es el oficial. Y después si tenés alguna ganancia no la podés sacar afuera. ¿Entendés? Entonces son cosas, bueno, los impuestos y que después dependés de un funcionario que te va a decir cuánto van a ser tus ingresos porque regula una tarifa en forma irracional, que no es de acuerdo con el contrato, que siempre en los contratos se pone la pauta inflacionaria, la pauta del tipo de cambio, salarios, etcétera. Es un polinomio con varias cosas. Entonces, no hay posibilidades con este sistema macro, con este sistema político, de tener inversiones. Además, el único que podría tener alguna inversión ahora es Putin o Xi Jinping, ¿no? Porque nos hemos borrado, Aislado, nos hemos aislado del mundo. aislado de nuestros socios naturales, que es Europa, Japón, Estados Unidos, ¿sí? Y por supuesto tiene que estar China y Rusia también, pero no ser excluyentes Rusia y China. Bueno, Entonces yo veo... Sí, sacándonos de tu rubro, nos pasó con las vacunas. La decisión absolutamente. geopolítica de la vacuna nos hace que los argentinos no podamos salir a ningún lado
porque la mitad de las vacunas que tenemos no sirven, o no son reconocidas por el mundo, con lo cual o te vacunan o no tenés vacuna. Ahora, la explicación, Raúl, no, yo no la entiendo. Yo pienso que hay como un enamoramiento de Cristina Kirchner con Putin, ¿no? Que siempre lo admiró porque es el espejo en que a ella le gustaría reflejarse, ¿no? Un tipo autoritario, un tipo que quiere quedarse con el poder para siempre, un tipo que no respeta las instituciones. Y bueno, pero no puede ser que 45 millones de personas nos estemos perjudicando por esos berrinches que tiene una persona, por más que haya sido elegida vicepresidenta, ¿no? Yo creo que ahora que está por invadir Ucrania, Rusia lo va a visitar a Putin. No sé, yo no es mi especialidad las relaciones, pero sí el sentido común, ¿no, Raúl? No, no, Así que bueno, esto... Además mezclar lo que va a visitar a Putin, va a China y se pelea con Estados Unidos, con Biden, al cual le pide por favor que nos ayude en el fondo. O sea, es una ilógica total. Es el chico que hace todas cagadas, pero no lo podés castigar. Yo pienso que son tan ingenuos que creen que porque ahora le están mostrando un poquito los dientes a Venezuela, ya se compensan, ¿no? Lo que están haciendo. Yo creo que no. Y bueno, todas estas cosas hacen que el panorama sea bastante difícil para la energía y es una verdadera lástima. Contanos un poco de YPF, ya que vos estuviste en YPF, post el banderazo argentino y después, bueno, ¿qué pasó? Teníamos la joya de Vaca Muerta y ahora esa joya, en base a lo que vos decís, de quién va a invertir en un país que no tenés visualización de más de 2 meses o 2 días, en eso que era la salvación de Argentina. No, YPF no es la salvación de Argentina y en no, Vaca Muerta, populistas... Vaca Muerta era como, era la joya de la abuela, dejamos el litio de lado y fuimos a la joya de la abuela. Es una joya que está enterrada y si no la sacamos en los próximos 8 años, 10 años va a quedar enterrado, porque la era del petróleo se acaba en 40 años. Y ganar mercados en el internacional, sobre todo el gas es el combustible que va a ser el principal dentro de la transición energética, porque si bien emite anhídrido carbónico, que es gas de efecto invernadero, emite la mitad que el carbón, y el carbón es el 60% que se usa para producir electricidad en China y en parte de Alemania. Entonces hay que reemplazar carbón por gas. Nosotros tenemos la segunda reserva del mundo de gas en Vaca Muerta, pero de acá al año 30, según algunos números que he hecho, si no logramos ser competitivos en el mercado del gas natural licuado, que va en barco, quedamos afuera. Quedar afuera significa dejar enterrados, yo hice un cálculo, si grosso modo, solamente en Vaca Muerta cerca de 400.000 millones de dólares. Entonces, cuando me hablan de YPF para la Argentina, YPF y todas las petroleras hoy viven de los argentinos nada más. Es un 10% se exporta, el 90% es el mercado local. Cuando tenemos recursos para 400 millones de personas, no 40. Entonces hay que revertir la ecuación, la mentalidad. Tiene que ser una fuente de ingresos de divisas, una fuente de inversiones para exportación, igual que el campo prácticamente. Pero para eso tenés que generar las condiciones. Yo te digo, con que el Estado se conforme con cobrar impuestos racionales, ya está. Son miles de millones de dólares de impuestos que va a recibir anualmente. No tiene que meterse ni decir estos planes que quieren hacer de desarrollo de la industria. Es todo macana, es todo, más que nada va a beneficiar a YPF y a PAE, que son las principales, y para seguir abasteciendo al mercado local. Y el mercado local, Raúl, no sé si sabes que de combustibles es desregulado, son precios libres. Si vos pones una estación de servicio y querés poner el precio de la nafta en 200 pesos, lo podés poner, no es ilegal. No te lo va a comprar nadie, seguro, porque en la esquina está YPF que te la... Bueno, pero está usando a YPF en forma ilegal, ¿no? Para planchar el precio. Desde mayo del año pasado que no se tocan prácticamente los combustibles.
Entonces, eso significa que, ¿por qué si es libre? ¿Por qué no viene Action o Puma y la sube? No, porque el YPF tiene el 60% del Claro, mercado. claro. YPF se para sobre un precio y nadie se anima porque pierde el share que tienen dentro de un mercado chico, lo va pasando a YPF. Pero yo me pregunto, como accionista privado, si fuera accionista privado, el 49% de los accionistas de YPF son privados, ¿no? Se cotiza en la bolsa de Nueva York. Yo me preguntaría cómo uno de mis accionistas prioriza el interés de él sobre el interés de la compañía. Porque el Estado Nacional, como socio Claro. mayoritario, está priorizando su condición política de mantener los precios planchados para que no influya en los votos o en la inflación o en lo que sea, Sobre tu ¿no? A inversión. costa, Al costo de tu inversión. exactamente. Y Claro. bueno, y eso no puede durar mucho tampoco, ¿no? O sea, el panorama que tenemos energético es bastante sombrío. O sea, en cuanto a, primero, tenemos la joya, pero no podemos llegar a extraerla. Tenemos problemas con la electricidad porque a lo largo de la política del kirchnerismo, que fue planchar los precios, se dejó la inversión, tuvimos cortes, volvemos a tener cortes y volvemos a tener deficiencias en todos los rubros, porque tanto en el traslado como en la distribución, como en la generación, en todos los rubros. Y ¿Cómo, sí, ¿cómo sale no, un país? te quería decir, vos al principio hablaste de calores Sí, muy excesivo. fuertes que provocaron los cortes. Yo te digo que el mismo calor hizo en Australia, hizo en Montevideo, etcétera, y no hubo corte. Entonces, dejémonos de macanas, ¿no? Bueno, claro, yo hablo de los relatos que nos comemos algunos no pseudo periodistas y algunos que leemos diario, que decimos, no, imagínense, 40 y pico de grados, voló todo, nos mostraron hasta la voladura de una de las centrales de Denor. Está bien, nosotros no conocemos demasiado la historia, sí conozco el trabajo que han hecho ustedes, que lamentablemente no sirvió para lo que tenían que servir, porque estamos prácticamente en la misma situación de cuando escribieron el trabajo, o Así es. peor, o peor. Y energéticamente, ¿qué salida podemos tener racional? Cosa que es difícil decir racional con el gobierno que tenemos. Pero ojo, tampoco Sí. fue racional el gobierno anterior, porque como vos dijiste, o no lo supo hacer, o no lo supo explicar, y terminó en lo que terminó. En el Eh, retorno de Harry Potter. Raúl, hay una pequeña observación, déjame hacer, porque Sí, en realidad casi todo el ajuste que se hizo en las tarifas fue antes de las elecciones de 2017 y en 2017 se ganó por paliza, ¿no? O sea que sí, habría que ver sí, sí, sí. en realidad cuánto de influencia tuvo el tema tarifario. El tema tarifario le molesta a la gente en el momento que le llega la tarifa por primera vez o la boleta, pero después ese factor de inflación desaparece, ¿no? O sea, después se va atenuando la inflación. Hoy la única forma que tienen de pagar lo que no paga el usuario, o parte de lo que no paga el usuario, como te dije antes, es la emisión, no hay otra forma. Entonces, eso se va a inflación. Y tenemos una inflación que ya nadie piensa que este año vaya a ser menor del 60%. No, Si seguimos con esta fiesta de subsidios más. y planes y qué sé yo, no sé si no va a explotar antes la economía, antes del 23. Si bien todos los indicios que se ven de la gestión del actual gobierno es tirar hasta el 23 sin hacer muchos cambios y dejar las cosas para el próximo, ¿no? Pero no sé si se va a llegar. Yo hablo mucho con Claro, el tema. economistas y Yo coincido con vos. ¿Cómo vas a llegar con este status quo hasta el 2023? dicen Vamos que a no. tener. Los economistas de primer nivel dicen que es imposible Es imposible que llegar. sin que tomen alguna medida. Es Porque imposible ahora, llegar. ¿cuál es el ajuste? Los jubilados y los asalariados, nada más es el ajuste. Exacto, Porque exacto. el gasto político no lo tocan.
No se ¿no? Vos ajustó fíjate nunca. que se vanaglorian metimos 20.000 personas en planta permanente, metimos 500 personas en planta permanente. Se van ahora con Alberto Fernández más de 25 tipos en la comitiva, inclusive el intendente Ishi. ¿Qué Así tiene que ir a es, hacer Ishi? pues Entonces, tiene muchos negocios con se, China, dicen. se sigue gastando plata que no hay, y la única forma, entonces por eso a mí me parece que se puede entrar en un vértigo de que, no digo hiperinflación, pero sí que la gente se enoje y van a tener que tomar medidas, ¿no? Es decir, lo que no hacen ellos lo va a hacer el mercado, o sea, la sociedad. De hecho, yo creo que ya el mercado lo está haciendo. O sea, la brecha que volvieron a tener con respecto al dólar oficial y el dólar paralelo, aún con un dólar oficial y recontrainflado con impuestos, el impuesto país, que de país no tiene nada, más el impuesto de ganancia, y aún así supera esa brecha, te está dando cuenta que la política puede hablar mucho y el relato puede hablar mucho, pero el mercado hace lo que tiene que hacer. Sí, absolutamente. Yo pienso que de acá al 23 no va a haber muchas inversiones, pero hay que ir pensando el próximo gobierno, que creo que no va a ser o de esta línea, va a haber que pensar en cómo evitar que quede bajo tierra toda la riqueza que tenemos en energía, ¿no? Claro. Se podría hablar lo mismo de minería, pero de energía es una cosa que no tenemos tiempo. Antes decíamos, bueno, queda bajo tierra, dentro de 100 años, 200 años, lo vamos a usar, no. A los más optimistas piensan que en el año 60, 70, chau, se acabó la era del petróleo. Y todo lo que no usemos antes de esa fecha se va a desaprovechar. Y eso lo saben todos los productores del mundo. Sí, Entonces, sí. lo que hay que hacer es adecuar la macro y todas las condiciones, sacar todas las trabas que hay. O sea, que somos competitivos de la tranquera adentro. O sea, dentro del yacimiento podemos competir con los mejores de Estados Unidos, en el shale oil y el shale gas, en Vaca Muerta. Pero apenas salís afuera, se te vienen encima todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales, tasas, las leyes laborales, bueno, y eso te quita competitividad. Y por otro lado, no tenés un precio de referencia de mercado, que Claro. es una commodity, el petróleo. No, dependés de que un funcionario iluminado diga, bueno, el barril criollo vale tanto. Entonces, cuando está muy alto el precio internacional, para favorecer al consumidor, pone un barril bajo. Cuando el precio internacional se cae, como se cayó en la pandemia, pone un barril Lo alto para ayudar a sostiene. las empresas. Yo digo que no ayude a nadie. Claro. No tiene por qué estar haciendo eso, Que porque vaya al son vaivén del medidas, mundo. absolutamente, son medidas discrecionales que un inversor en el rubro de energía no las puede admitir, salvo en el capitalismo de amigos, ¿no? O sea, empresas que conocen bien el paño. Fíjate que Edenor la compró también gente que, bueno, tiene experiencia empresarial y todo, pero tiene mucha llegada al poder Tiene político. mezcló lo empresario y el poder político en Edenor. Claro, pero vos pensás, compran a 100 millones Un a Edenor. cautivo de AISA con un televisivo más un ex ministro del Interior. Sí, sí, tiene la distribuidora de DEMSA, de Misiones, Claro. perdón, de Mendoza. La Ah, distribuidora de Mendoza es de ellos. Le deben cualquier cantidad de plata, como todas las distribuidoras, a Camesa, ¿no? Pero pagar 100 millones por una empresa como Edenor, que todavía le quedan como 70 años de concesión, y es un regalo. Lo que pasa es que Midling se cansó, porque Midling también la consiguió así. igual, Era claro. amigo en su momento de los Kirchner, le prometieron tarifa y no se la dieron, pero antes la tenía Electricité de France, la principal distribuidora del mundo casi. Y lo fueron esmerilando hasta que los franceses se fueron y la agarró Midling por poco dinero. Ahora la agarra, muchas veces preguntan por qué, si es deficitaria, y depende. Si vos pagás 100 millones, ¿no? Y suponete que la quieren expropiar, te la van a expropiar por 200. O Claro. sea, ganás 100 ahí al toque, por lo menos. Y si no, te van a dar subsidios para ir tirando,
pagar los sueldos, qué sé yo. Y bueno, cuando viene el próximo gobierno, seguís con la Negociarás. concesión, te van a dar tarifa. Es así. Pero el capitalismo de amigos me parece que es nefasto porque no incluye competencia. En el sistema capitalista, si no hay competencia entre los inversores, si no hay prescindencia de favores políticos, no camina, ¿no? Si no, fíjate, la mayoría de los países latinoamericanos pasa eso, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves las fuerzas políticas planteadas para el 2023, tanto uno como otro, y los nuevos, los nuevos chicos de la libertad? Los libertarios. En Bueno, todos los yo... matices, ¿no? Porque tenés libertarios de dulce de leche, chocolate, vainilla, limón, todos. Sí. Evidentemente la gente está cansada del sistema político, de la corporación política en general, ¿no? Por eso es que sale dirigentes como Milei o como José Luis Espert, denunciando las malas prácticas de la corporación política y la gente se entusiasma, ¿no? Pero yo creo que para el año 23, basándome en lo que pasó el año pasado en las elecciones de mediano término, el gobierno va a perder las elecciones, el actual, el kirchnerismo, y va a ganar un grupo de Cambiemos, no sé quién, porque ahí están los radicales, está la coalición, está el PRO, etcétera. Y dentro de ellos hay dos tendencias dentro de los que pueden ganar, ¿no? Unos que son los, ¿cómo podría decir? Más dubitativos, más que quieren juntar a todos, al 70% de la dirigencia política, buscar consensos, hacer el gradualismo en todas las medidas, y después están los otros que consideran que con determinado parte del grupo político actual, ¿no? de la composición política del kirchnerismo, no se puede negociar. No se puede negociar porque no respetan las leyes de la democracia y las leyes, sí son demócratas y hasta ahí nomás para las elecciones, pero después tratan por todos los medios de socavar la independencia de los poderes. Fíjate lo que quieren hacer de esta manifestación payasesca La de la querer... Corte, el Consejo de la Claro, Magistratura, sí. y un país que no tiene una justicia independiente y firme, olvídate que vengan inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí, ¿no? La cosa, pero me parece que el país necesita firmeza, no ambigüedades, basarse en los errores que se cometieron en el 2015, porque fueron errores, digamos, de procedimiento, no de fondo. Si se llegan a mejorar esos o eliminar esos errores, ¿no? Los objetivos yo creo que eran buenos del gobierno anterior, sobre todo en política exterior, en economía, en energía, etcétera. Pero ya te digo, me parece que hace falta más firmeza, tener una batería de proyectos políticos para el 10 de diciembre del 23 a la noche, no empezar a decir, bueno, vamos a ver, vamos a negociar. No, yo creo que tiene que haber un shock. Un shock. Un shock. Y claro, y la gente Shock tiene que se esperaba. Creo que la sociedad estaba preparada para ese shock, que yo creo que el gobierno no se animó a hacer, pero estaba preparada. Y después el envión del 17, como decís vos, les hizo ver una realidad que no era tal, y llegaron al 19, pensando que no se volvía más, y se volvió porque no había alternativa. Sí, sí, no es así. Pero me parece que la gente aprendió. Yo estaba muy desilusionado, te digo, Raúl. Vos sabés que hace tiempo, además de dedicarme a la energía y trabajar siempre en el sector privado, en energía siempre tuve inquietud por la cosa pública, ¿no? Para cambiar
un poco el país, he trabajado bastante asesorando gente y todo, y estaba muy desilusionado. Y después de agosto y noviembre, o septiembre y noviembre de las PASO y de las elecciones, me subió el ánimo, porque veo que la sociedad está empezando A reaccionar. a entender, sí, que acá no hay atajos, no hay magia, que sacar al país adelante va a llevar 2 o 3 periodos presidenciales. El Por error de eso, Macri fue decir que en 4 años resolvía claro, todo, y no era así. por Y eso, además el otro error fue no marcar con toda crudeza la situación económica que recibía, sí, sí, de ¿no? acuerdo. Pero de cualquier manera yo creo que va a hacer falta una gran unión del gran marco político para poder hacer un plan económico y político de cambios a largo plazo para que, como está pasando en distintos países, inclusive vecinos, hablamos de Chile, hablamos de Brasil, puede cambiar el gobierno, pero el 90% del camino que recorre no se cambia. Absolutamente, es Y eso. Yo ahí, por siempre eso el país progresa. hablo de la amplitud del péndulo, ¿no? En los países desarrollados, el péndulo se abre un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, nada más. Nosotros nos abrimos 180 grados. Sí, sí. O sea, es imposible, ¿no? Que alguien pueda tomar decisiones en su vida, en su negocio, en su profesión, etcétera, con cada 4 años Sí, hay volver a empezar. un bandazo. Volver a empezar. Claro, vos fíjate que Chile, por más que Boric parecía que se iba a comer a los chicos crudos, bueno, puso un ministro de Economía razonable, o sea, la ley de, ¿cómo se llamaba? El radical que decía que a Baglini. medida que seas de Baglini, a medida que, el teorema Baglini, a medida que te acercas al poder, te volvés más sensato, ¿no? O sea, Claro. si vas a ser siempre opositor, tirás petardo, haces lo que quieras, ¿viste? Acuérdate de lo que fue Menem también. Menem en la campaña quería invadir las Malvinas con sus patillas y qué sé yo, y cuando asumió Era otra fue persona. todo Sí. otra persona y hizo un primer Pero también, claro, también gobierno depende de bastante. la sociedad en que se desarrollen. Yo estuve hablando hace muy poco tiempo con un argentino amigo de muchos años que se fue a vivir a Brasil y me comentaba, hace muchos años que vive en Brasil, que Brasil cambie quien cambie, venga Lula, venga Bolsonaro, venga el camino de Brasil es uno solo. Y progresan y progresan y progresan, porque si no se lo come la propia sociedad. Inclusive por el Absolutamente. sistema político. El sistema político, Bolsonaro es el presidente, pero los intendentes son todos de otro lugar, de otra raza, y los gobernadores así mismo, y todos se pelean. Absolutamente. Fíjate, Raúl, lo que pasó en Chile. Chile tiene un crecimiento espectacular en los últimos 25 o 30 años Sí, sí. y tuvo gobiernos de izquierda, derecha, Todos lados, sí. democrático, qué sé yo, pero siempre mantuvieron una línea, como dijiste vos. Y eso Bueno, es lo que por eso es falta. necesario firmar un gran acuerdo nacional. No sé quién queda afuera, no me preocupa, pero que el 70% de la fuerza política esté adentro. Y Sí, que eso es caminemos para condición un lado. necesaria, pero no suficiente. A mí me No, interesa más no, no, claro. que la sociedad entienda cuál es el problema. La sociedad o no quiso ver, o miró para otro lado, o qué sé yo, pero hace más de 70 años que nos venimos copiando esto del populismo y de no hay, hay muchos derechos sin obligaciones, ni premio ni castigo, ni mérito, ni Sí, garantía, no hay sí, nada, sí, sí, eso es real. ¿no? Y es real, y Yo por me eso el acuerdo país. cuando era chico, era otra cosa. Lo que mi viejo decía, voy a trabajar, vos tenés que estudiar, vos tenés que trabajar, qué sé yo. Todas esas cosas ahora, no sé, Bueno, pero en tus tiempos son los míos. El policía era policía, el banquero era banquero, el sacerdote era sacerdote. Y llámame hoy, jefe de estación de ferrocarril, claro, acordate lo que era, una institución. una institución. Bueno, Hoy bueno, nunca yo está mejor estuve, escrito Cambalache, ¿no? pero Raúl, eso no es que porque pasó el tiempo. Vos vas a Australia, vas a Estados Unidos, vas a No, Escocia y se sigue perdieron los estando. valores. Se perdieron los valores. Claro, Este absolutamente. Entonces, muchacho que te digo con el que cené el domingo, en sus valores son, en Brasil no se jode. O sea, vos no podés hacer ni manifestaciones en la calle, ni estacionar en doble fila,
ni no pagar, me decían, no pagás la patente, no hay ningún problema. No te van a venir a buscar, te secuestran el auto, se sacan el registro y no manejan nunca más. Entonces es un problema, no te den para pagar la patente, no andes con el auto. Y es Brasil, yo creo que sí. Es Brasil, no estamos hablando de Suiza, que es aburrido, ni estamos hablando de Estados Unidos, que tiene un viejo senil que lo maneja y no como nosotros que estamos vanagloriándonos de políticos que hace años que cobran suculentas jubilaciones por ser presidente 2 días. Por Así ejemplo. es. Por ejemplo. Bueno, vos fijate, nuestros vecinos, antes nos decíamos, bueno, lo que pasa en Dinamarca, ¿no? Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y bueno, parezcámonos un poquito a ellos. Ahora, el problema es que cuando es cultural, lleva su tiempo. Que aprender, hay que imitar. En vez de ser autodidactas y ir para el mismo lado, imitemos los que le fue bien. Y en los que le fue bien. Y por ahí cambiamos algo que es el clic argentino hace rato, que no cambiamos nada. Gracias, Emilio, gracias por escucharnos, gracias por el tiempo que nos das y sabemos de tus valores, por eso es que te llamamos. Y mezclamos energía con gente, con política y con todo, porque yo también pretendo que la sociedad cambie. Y creo que es lo único que nos puede llegar a cambiar a los argentinos la mente. Y la base es la justicia y la educación, no hay ni más ni menos, ni más ni menos. Absolutamente, pero en los sistemas totalitarios la educación juega en contra de sus intereses. Claro, ¿no? La educación y la riqueza, o sea que haya un pueblo que esté educado y que tenga acceso a, como era antes, ¿no? a escalas, al progreso social, claro. Al progreso social, eso no paga para el populismo. Entonces, por eso te digo, hay un segmento de nuestra dirigencia política, nuestra casta política, que no puede entrar en la discusión. Es lo mismo que vayamos a jugar un partido de fútbol y uno de los equipos dice, no, yo no respeto el reglamento. No funciona así. Claro. Pero bueno, hay gente que piensa de otra forma, pero me parece que en este tiempo la urgencia hace que haya que tomar medidas sin dudar y medidas firmes, porque la alternativa es bastante mala, ¿no? Yo ya tengo hijos y nietos que están viviendo en el exterior y cada vez es más, ¿no? No es una cosa interesante, por más que a vos te vaya bien o que llegues a fin de mes. No importa, no tiene nada que ver. Vos ves que las balas te pasan cerca y decís, no puede ser un país como este. Corres el riesgo de que alguna te pegue. Bueno. Yo, de todos modos, gusto haberte acompañado, Raúl, y te deseo éxito en el 2022. Igualmente para vos, Emilio, que funcione la cosa. Vamos a estar hablando a lo largo del año, porque sos un tremendo referente, además de un excelente amigo. Te agradezco mucho el tiempo, te lo van a agradecer nuestros computarizados videntes que opinan, que dicen, que nos miran y que coinciden en que los cambios se van dando y que muchos de nosotros que nos teñimos las canas éramos un poco reacios y ahora estamos un poquitito más con una luz en el fondo del túnel. Gracias por haber brindado tu tiempo, gracias por lo que vos sabés y seguir pechando adelante. Nosotros estamos al lado tuyo. Bueno, abrazo grande. Chao, igualmente, gracias. Bueno, para ustedes todo. Emilio Apude estuvo acá, habló de energía y algo más, que es lo que a nosotros nos gusta en estas charlas de café que tenemos con amigos de tantos años y que hemos pasado varios gobiernos, hemos charlado a lo largo de tantos gobiernos. Y como argentinos que somos, queremos que esto progrese. Y nos duele lo que nos pasa, nos duele. Pero espero que a los que de alguna manera pensaron que se salvaban, se den cuenta que la salida no es esta. No fue aquella, pero esta no es. Hay que buscar otra. Hasta pronto, Economía Ahora una vez más. Hasta la semana que viene seguiremos charlando de estos problemas argentinos que entre todos tenemos que resolver. Chau, chau. Chau, Emilio.